está conectado con nosotros de diferentes partes del mundo. Estamos allí para extender el reino de los cielos acá en la tierra. Amén. Así que dígale al que está a su lado, ponte cómodo porque hoy Dios te va a hablar. Hoy Dios va a hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Yo hablaba hace días con personas en específico del tema que iba a tratar hoy. Y una de las cosas que yo decía, o una comparación que yo le daba, era cómo yo me veía mi vida. Y yo veía mi vida y la comparaba con un vagón. Recuerdo que cuando a mí me ungieron por segunda vez como pastora para este lugar, yo lo comenté, no sé si se acuerdan lo que estaban. Yo decía, mi vida es como un vagón en donde se abren las puertas, entran personas a nuestras vidas y vuelven a salir. Hay estaciones en las que se abren las puertas, unas entran y otras se bajan. Mi vida es como un vagón en donde personas que llegan, en donde personas que te aman, personas que te ayudan, personas que te traicionan, personas que te hieren, personas que te abandonan, pero siempre todo el vagón me va a llevar al lugar en donde yo quiero llegar. Que independientemente de las personas que pueden estar en mi vida y en su vida, el vagón va a llegar al lugar donde usted quiere ir. Y yo quiero hablar de eso. Quiero hablarte de las diferentes personas que usted se va a encontrar en su vida. Diferentes personas en las que hoy usted puede decir, esta persona ha estado conmigo desde el primer momento que me monté en el vagón. Y aún sigue conmigo. Hay personas que usted quiere que en ningún momento se baje. Que no haya estación en el camino, pero se tienen que bajar. Y más nunca volver a montarse con usted. Hay personas como nuestros padres, a veces amigos, hermanos, que parten de este mundo y un día usted le dice adiós y se bajan del vagón. Y más nunca. Usted no sabe que fue la última vez que compartió un caminar con usted. Yo sé que a mí solamente no me ha pasado. En el que personas que han sido importantes en mi vida caminen conmigo, se sientan a mi lado, podemos ver el paisaje, podemos vivir procesos, pero en el momento que ni uno se lo imagina, se tienen que bajar. Y aunque no queramos, esa puerta se tiene que abrir. Y también hay personas que uno no quiere que se le monten en el vagón. Yo no sé si a usted, a mí me ha pasado. Que yo no quiero que personas que sé que me van a hacer daño vuelvan a montarse. Que un día se bajaron en una estación en específico y pasó el tiempo y el mismo tren pasa por allí y la persona se vuelve a montar. Y sabe usted que nos van a golpear, que nos van a herir, que nos van a traicionar. Pero es necesario. Que así como se monta gente en mi vagón que me ama, también se tienen que montar personas que me desprecian. También se tienen que montar personas que me impulsen. Porque es que la Biblia dice que los que amamos a Dios, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Saben? El objetivo de nosotros viendo como nuestra vida o nuestro caminar con Dios como un vagón que va en el propósito de Dios, sabemos y entendemos que nuestro objetivo es llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos, que independientemente de las personas. Hay gente que se quiere uno mismo bajar de su vagón, dejar de cumplir el propósito de Dios porque alguien que amaba se bajó. Y no queremos, y truncamos el propósito de Dios. Y usted sabe que un vagón con puerta abierta no avanza. Porque se tienen que cerrar todas las puertas. Y yo quiero que usted me acompañe en el libro de Génesis capítulo 37, donde vamos a ver a un vagón, a la historia de la vida de un hombre, el cual su propósito en la vida era conseguirse con personas que aunque unos lo amaban, otros los despreciaban, otros no los entendían y otros lo usaban. ¿Saben qué es triste? Que usted se dé cuenta que hay gente en su vida caminando con usted y solamente lo busca cuando conviene. Solamente lo busca cuando necesita.
Y solamente los visita cuando quieren aprovecharse de algo. Pero déjenme decirle algo. Es necesario que caminen con usted. Porque estos tipos de personas son los que lo deben ayudar a usted a apuntar más al blanco. Que aunque los golpeen, los traicionen, los haga caer, usted tiene que decir, esto es necesario para yo llegar al lugar seguro. Duele cuando usted por una ventana ve en que una estación se baje alguien que usted ama y que posiblemente no lo va a ver más. Duele usted mirar hacia atrás y ver cómo esa persona se queda. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted puede decir, yo tengo un amigo desde pequeño, éramos amigos del colegio, amigos del liceo, amigos de la universidad, amigos de secreto, amigos de código, y todavía seguimos siendo amigos, porque ese amigo, aunque se bajaba en algunos tiempos determinados de su vagón, se volvía a montar, porque estaba designado para caminar con usted. Yo no sé si a usted, pero hay veces que nosotros queremos empujar a gente que se salga. A mí me ha pasado que yo quisiera que se abrieran las puertas para empujar a la gente y que no entre más. Pero necesito entender que esa persona tiene que en algún momento determinado se van a abrir las puertas y se tienen que bajar. Pero yo no lo tengo que lanzar. Acompáñenme al libro de Génesis. Es una historia muy, muy conocida, pero yo quiero hoy traerla de una manera diferente. El libro de Génesis, capítulo 37, en donde está la historia de José, el soñador. ¿Quién no conoce la historia de José? Qué tremendo, porque cuando nosotros hablamos de José, inmediatamente viene a nuestra mente, bueno, es el soñador, los hermanos, bueno, cuántas cosas pasó José. Pero era necesario que pasara por diferentes cosas. Así que yo quiero que usted se imagine sentado en ese vagón, en donde usted va a ver cómo se abren y cierran las puertas. Y cómo gente llega a su vida para dañarlo, quizás hasta para matarlo, para traicionarlo, pero siempre va a haber alguien allí que va a querer bendecirlo, que va a querer impulsarlo, que lo ama de tal manera que no importa cómo usted se comporte, esta persona va a estar ahí para ayudar. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 37. Dígale al que está a su lado, me monto en mi vagón. Gloria al Señor. Dice la Biblia, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Sabe? Me llama la atención, ¿cómo dice el capítulo, del versículo 2 del capítulo 37? El escritor, Moisés, comienza escribiendo el capítulo 37 diciendo que Jacob fue a morar en Canaán, donde moró los padres, pero dice, les voy a contar una historia. Le voy a contar una historia. Y esta es la historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros tenemos que tomar un lápiz y un cuaderno y comenzar a escribir nuestra historia. Pero dice la Biblia, esta es la historia de la familia de Jacob. Y tiene 2 puntos. Comenzó Moisés a narrarlo. Dice la Biblia, José. Y me llama la atención porque comienza con José. ¿Y cuántos hijos tenía Jacob? No comienza con las esposas, no comienza con Jacob, no comienza con los hermanos mayores, comienza con alguien llamado José. Y dice en las escrituras, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Dila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Saben? Moisés explica el por qué el amor hacia el muchacho.
Moisés dice, lo que pasa es que cuando ya Jacob estaba viejo, Dios le dio un hijo y lo llamó José. Y lo amaba porque era como que el más chiquito. Él quizás era el consentido de la casa, entre grandotes que estaban, entre hombres. Ahí había un niño. Y por eso lo amaba, y dice el por qué. Y me llama la atención que no era porque nació de la mujer que él amaba, sino que dice porque lo tuvo en su vejez. Y dice las escrituras, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y dice la Biblia cómo lo trataban. ¿Qué dicen las escrituras? Y no podían, era que no podían hablarle bonito al muchachito. Siempre le hablaban golpeado. Dice la Biblia, y no podían hablarle pacíficamente. Con 17 años que ya tenía José, tenía ya enemigos. Dice la Biblia que lo aborrecían, lo odiaban, no lo querían. Pero quiero preguntarles algo, ¿quién era que aborrecían al muchacho? ¿Algún desconocido? ¿Algún enemigo? ¿Qué dice la Biblia? Sus hermanos. Sus hermanos comenzaron a aborrecer a José porque estaban viendo que papá consentía al muchachito. Que cada vez que papá iba a la tienda, sacaba, traía y no le alcanzaba quizás el dinero, traía una chupeta y se la daba al muchacho. Y viendo los hermanos que a él no le daban, ¿saben? Yo cuando le tengo una chupeta a la bebé, Sara comienza a buscar a ver qué es lo que yo traje a ella también. Y ahí sí no le traje. Y después comienza la otra a buscar también. Entonces, pero dice la Biblia cuál era el sentimiento que era contra su hermano. ¿Y el por qué el sentimiento? Porque papá lo amaba más. Porque papá lo consentía más. Porque era pequeño. Porque papá estaba viejo. Y la manera de hablarle, decían, no podían. ¿Usted sabe qué significa no poder hablar bonito? Usted sabe que cuando usted va a hablar con alguien y que yo diga, es que yo no puedo hablarle bonito a Alejandro, porque no sé, hay algo en mí que lo que hago, que quiero es ofenderlo. Sin darme cuenta, es porque lo estoy aborreciendo por algo. Y dice la Biblia, el versículo 5, dice las escrituras, y soñó José un sueño. Y soñó José un sueño. Si lo escuchamos nosotros los maracuchos, no. ¿O no? No solamente lo pensé yo cuando lo vi. No, un sueño no. Y dice, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Porque hay gente que tú le caes mal. Y cuando tú le cuentas tus sueños, te aborrece más. El grado de odio que había no era nada normal. Pero dicen las escrituras. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. O sea que José trataba con sus hermanos, que los hermanos lo aborrecían y José quizá ni cuenta se daba. José entre los hermanos caminaba y decía, mi hermano, tuve un sueño. Y los hermanos inmediatamente pensando y maquinando cosas en contra de su hermano. Pero en el corazón de José no había nada en contra de sus hermanos. Y que por esa razón él se sentía libre de decirles, ¿saben qué? Tuve un sueño. Y quiero contarles el sueño que tuve. Dice la Biblia, que él comienza a contarlo en el versículo 7, dice las escrituras, y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que en mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más. Ahora, ¿por qué lo aborrecieron ahora? A causa de sus sueños y de sus palabras. Ya no era solamente porque papá lo consentía, ni mucho menos porque papá le hizo una túnica de colores para diferenciarlo de los demás hijos, sino porque ahora contaba sueños. Ahora tenía sueños. Pero me llama la atención que cuando José les cuenta el sueño, quienes interpretan son los hermanos. Los intérpretes de los sueños eran los hermanos, no era José. José no dijo, a mí me parece y creo que el sueño significa esto. Eso no lo dijo José. Dice la Biblia que fueron los hermanos que dijeron, ¿qué te crees? ¿Que tú vas a gobernar y nosotros nos vamos a inclinar? Ellos estaban interpretando el sueño. Y por interpretar el sueño del muchacho, dice la Biblia, ahora lo aborrecían porque el muchacho soñaba. Y no solamente porque soñaba, sino por las palabras que salían de la boca del muchacho. Es que cuando de usted sale palabra de Dios, aquellos que están endemoniados le tienen que atormentar. Aquellos que te aborrecen tienen que atormentarle cada vez que usted saca una palabra de parte de Dios de su boca. Porque un efecto de parte de Dios tiene que hacer en aquella persona. Así como el sonido, hay un rebote cuando se habla, así es la palabra de Dios que no regresa al vacío. Y dice la Biblia, en el versículo 9, para completar, José tuvo otro sueño. Él tuvo otro sueño. Y él no solamente comienza a contárselo delante de sus hermanos, sino también delante del Padre. Y delante de todos los que estaban allí. Dice la Biblia, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Ahora viene otro intérprete, ya no eran solamente los hermanos, sino que ahora Jacob comienza a interpretar también el sueño de José. Y le dice, ¿acaso? Dice la Biblia, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían ahora qué? No solamente lo aborrecían, sino que le tenían envidia. Fíjense que guardar un sentimiento contrario en el corazón del hombre, un sentimiento contrario a lo que Dios dijo, detrás de ese sentimiento van a venir otros. Ya no solamente lo aborrecían, sino que ahora le tenían envidia. Y dice la Biblia, le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. ¿Qué está hablando este muchacho? ¿Saben algo? Jacob sabía lo que era soñar. Jacob sabía, porque dice la Biblia que cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, él tuvo un sueño. Porque dice en las escrituras que cuando Jacob tomó una piedra y se acostó encima de la piedra, tuvo un sueño. Y en ese sueño él podía ver una escalera. Y dice la Biblia que había ángeles que subían y bajaban. Y que Dios estaba en la punta de la escalera. Y que el mismo Dios le hablaba y le dijo, yo voy a estar contigo para donde tú vayas, yo voy y no te voy a soltar hasta que no haga contigo y no haya cumplido lo que yo he dicho de ti. Jacob sabía que los sueños tenían un significado, porque cuando se vino el cumplimiento del sueño de Jacob, Dios lo llamó de las tierras de Labán, en tierras de Harán, y lo trasladó otra vez. Tienes que regresar al lugar donde soñaste, porque quiero cumplir lo que yo he dicho de ti. Ese lugar donde tú soñaste, que le llamaste Betel, casa de Dios, ahí es donde yo quiero cumplir lo que yo he dicho de ti. ¿Saben? Y Jacob se tuvo que mover de esa casa donde estaba para poder ver el cumplimiento de la palabra que Dios le entregó a través de un sueño. Por eso es que Jacob estaba meditando. Es el consentido, el más chiquito, y sueña como yo. Y si ese sueño es de Dios, se va a cumplir. Esto era cuando dice la palabra, y Jacob meditaba en eso. Era lo que nos da a entender.
porque Jacob es experto en eso. Amén. Y dice la Biblia, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Israel es Jacob, le dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí. Ahora, ¿quién envió a José? ¿Quién lo envió? Ese es el primero que se monta en tu vagón. Aquella persona que te guía, que te instruye. Aquella persona que te ama. Aquella persona que sabe lo que tú tienes que hacer y te dice lo que tú tienes que hacer. Y es papá. Es aquel que tú tienes que hablar, como dice la Biblia, que le digo a José, heme aquí. Heme aquí. Te voy a enviar. Tus hermanos están apacentando. Yo te voy a enviar. Porque necesito que vayas a tus hermanos. En ningún momento José dijo, es que ellos me aborrecen, ellos me envidian. Ellos me hablan muy exasperadamente, no me pueden ver porque si yo les digo les amo, me dicen de todo. Él no dijo eso. Él obedeció. Porque él sabía que su vagón, el vagón de su vida, tenía que conducirse a donde estaba el cumplimiento de la palabra. Y que para ir al cumplimiento de la palabra, de lo que Dios dijo a través de los sueños, tenía que ir a encontrarse con sus hermanos. Donde papá no podía intervenir. Donde no iba a haber nadie que lo defendiera. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por procesos así, en donde no hay nadie que nos pueda defender. Pero está aquel mirando, diciendo, es necesario que pases por allí, porque necesito que llegues a la última estación. Y dice la Biblia, dice las Escrituras en el versículo 14, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Hebrón significa el lugar del pacto, el lugar de alianza. Y Siquem significa el que sostiene, el hombro. Pero viene Dios y le dice a José, te voy a enviar. Vas a salir del lugar del pacto. Vas a salir del lugar de la alianza. Y vas a ir al lugar donde sostiene. Y dicen las Escrituras, y lo halló un hombre andando el errante. ¿Usted sabe lo que significa la palabra errante? Que caminamos sin sentido, sin orientación, no sabemos para dónde vamos, pero dice la Biblia que lo halló ¿quién? Un hombre. José en la primera estación está con su papá, pero después se monta un hombre que no tiene nombre, que quizás José solamente lo vio esa vez y después no lo vio más. Hay gente en nuestras vidas. Cuando usted, por ejemplo, va a un hospital y se le sienta alguien al lado, y esta persona le habla y quizás le da una palabra de aliento, quizás le da una palabra de dirección, pero usted no lo va a ver más. Así son los tipos de personas en nuestras vidas, que una sola vez llegaron y después ya no están. José errante, sin dirección, y un hombre le dio y le dijo, yo guío a tus hermanos. Ellos estaban aquí, pero los escuché decir que iban para Dotán. Y Dotán significa el lugar de los dos pozos. ¿Sabe? Este hombre estaba guiando a José al lugar de los pozos. José tenía en su mente encontrarse con sus hermanos. Lo que no sabía era que también
se iba a conseguir con el esposo. Y es allí en donde nosotros decimos, pero yo estoy obrando bien, voy a ver a mis hermanos. El hombre lo guía. Y una de las cosas que cuando lo vieron venir, que José va a Dotán, al lugar de los dos pozos, dice la Biblia en el versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, ¿de dónde? ¿Desde cuándo lo vieron? De lejos. ¿Por qué lo divisaron? Por su túnica. Era diferente. Era de colores. Lo divisaron. Yo no tengo una túnica de colores, pero yo tengo esta. Vamos a ver a quién se la pongo. Alejandrito. Sí, colocado. Los hermanos lo vieron de lejos venir. Entra. No entra, o nomás de cabeza. Centro. Los hermanos vieron, aquí vieron a José, pero dice la Biblia que de dónde lo vieron. Y lo distinguieron ¿por qué? Por la túnica, por su vestidura. Y viene y dice la Biblia, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ya no era que lo aborrecían, ya no era que lo envidiaban, ahora querían matar. Allá viene. Al que le dan la pechuga y a nosotros nos dan harina. Allá viene él, el consentido de papá. Miren la túnica. Y conspiraron. Porque si a ti te aborrece, los que te aborrecen se van a reunir a conspirar contra ti. Porque el espíritu lo huele. Y si yo te aborrezco, y Patricia te aborrece, y Alejandro te aborrece, nos vamos a unir para conspirar contra ti. Consciente o inconsciente. Hasta que te llegue el pensamiento de matarlo. Vamos a matarlo. Pero me llama la atención, ¿sabes qué? Porque dice la Biblia, y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Comenzaron a hablarme de una manera burlona. Ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Porque es que a la gente no le va a gustar que tú sueñes. A la gente no le va a gustar que a ti te elijan. A la gente no le va a gustar que Dios te levante con un llamado, con un ministerio. No le va a gustar. El objetivo de ellos era acabar con el sueño del muchacho, porque sabían, interpretaban los sueños de tal manera que sabían que lo que él había soñado se iba a cumplir. Y ellos creían que tenían el poder para truncar los sueños del que Dios le había dado a José. Cuando usted y yo soñamos sueños de karaoke, no se cumple. Pero cuando usted sueña una revelación dada por Dios, aunque vengan más de 11 hermanos de José, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Se grita con esta palabra. Porque el sueño es de Dios. El sueño es de Dios. Gente que va a venir a truncar mis sueños. Pero usted tiene que decir, mi sueño es de Dios. Y lo que es de Dios se va a cumplir. Si Dios dijo, si Dios soñó con nueva gracia, que todo debe servir a Cristo, se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Si Dios soñó
bendiciones de Dios. Aunque haya evidencia contra ti, no van a prosperar. Y ellos comenzaron a conspirar en contra del soñador. No vamos a dejar crecer a la Nueva Jerusalén. No vamos a dejar que se congregue la Nueva Jerusalén. Nos vamos a meter y va a haber un espíritu de división. Pero la iglesia, usted y yo, hemos soñado el sueño de Dios. Y ellos comenzaron a confiar, vamos a matarlo. A ver qué será de ese sueño. Pero dicen las Escrituras, cuando Rubén oyó eso, ¿saben? Rubén era el mayor. Y a mí me enseña la Biblia que cuando Lea lo coloca, Rubén, es porque dice, Dios oyó mi aflicción. O sea que Rubén tenía el sentido de escuchar. Y aunque él tenía envidia, él sabía lo que Dios iba a hacer. Porque dice la Biblia que él le dice, no lo matemos. No lo vamos a matar. Dice las Escrituras, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en este pozo. Recuerden que Dotán significa el lugar de los dos pozos. Échenlo aquí. No lo vayan a matar, pero ¿cuál era la intención de él? Dice la Biblia. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y dice, por librarlo así de las manos para hacerlo volver a su vida. ¿Saben lo que quería Rubén? No matar al muchacho, sino que cuando se le pasara a los demás, la soberbia, el odio, la envidia, hacerlos regresar al padre. Pero lo que Rubén no sabía era que el vagón no se iba a regresar. Él tenía que seguir al destino profético. Él no se podía quedar. Él tenía que seguir. Y para eso tenía que entrar en el pozo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron ¿qué? Se la quitaron. Este José está gordo. Este José lo tiene. Se lo quitaron. José no entendía qué estaba pasando porque las personas que José amaba y que creía José que lo iban a proteger eran los que le estaban quitando la protección que un padre le entregó. Ellos no estaban, José no estaba entendiendo que sus hermanos tenían tanta envidia que lo primero que hicieron fue quitarle lo que su padre con amor le había entregado al muchacho. Porque hay gente a tu alrededor, gente que está en tu vagón, que va a querer quitarte lo que Dios te entregó. Pero dice las Escrituras, la túnica de colores que tenía sobre sí, su manto, su cobertura. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Pero lean el versículo 25, porque hay gente que no tiene un remordimiento de conciencia. Hay gente que la conciencia no lo acusa. Dice la Biblia en el versículo 25, y se sentaron a comer pan. Ellos comenzaron a saciarse mientras el muchacho estaba sufriendo dentro de una cisterna seca. Comenzaron ellos a saciarse. Dice la Biblia, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, he aquí, una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano, encubramos su muerte? Venid y vamos a venderlo a los ismaelitas. Ahora, ¿quiénes eran los ismaelitas? El otro hijo de Abraham. Eso eran los ismaelitas. Es más, y también dice la Biblia que también estaban los madianitas. Si usted lee, dice la Biblia, también estaban los madianitas.
¿Y quiénes eran los madianitas? El otro hijo de Abraham, eran los hijos de Cetura. Después que muere Sara, Abraham consigue otra mujer y tiene 6 hijos. Y entre los 6 hijos estaba Madián, que eran los madianitas. ¿Saben que esto tiene un significado espiritual? Porque la palabra de bendición estaba sobre Isaac. La palabra de bendición estaba sobre Jacob y estaba sobre los hijos de Israel. Entonces, la palabra que Dios había entregado, la promesa, los hijos, y me llama la atención que a quien se le ocurrió entregar al muchacho a los ismaelitas era la tribu de Judá. Porque en la tribu de Judá el cetro no se iba a apartar, dice la Biblia. Entonces ellos vinieron y se los entregaron a los ismaelitas, lo vendieron como esclavos. Cuando los venden como esclavos, ya José había pasado la estación de su padre protector, el que lo ama y lo guía, el que le indica para dónde ir. José se consigue con alguien que lo vio por última vez, primera y última vez, el hombre. El hombre lo envían a donde están sus hermanos. Sus hermanos verdaderamente sacan lo que hay en su corazón. Y dice la Biblia, y ahora ya no eran sus hermanos, sino que ahora lo envían con los ismaelitas. Los ismaelitas y los madianitas son aquellas personas que te quieren ver como un esclavo, que te quieren ver encadenados. Aquellas personas que no les importa tu llamado, no le importa tu familia, solamente tu servicio. Que te tiene allí sirviendo y tú crees que es allí donde está el llamado. Los ismaelitas se lo llevaron. ¿Y para dónde se lo llevaron? Para Egipto. ¿Y cómo iba? Encadenado. Dame las 2 manos. ¿Cómo llevaban al soñador? Al que tenía la palabra de parte de Dios. Encadenado. ¿Para qué? Ahora vas a servir. Y esta túnica la vamos a manchar porque tenemos que decir una mentira. La cobertura se la quitaron y la bañaron en sangre. Tuvieron que matar, sacrificar un cordero para bañar en sangre su túnica, porque tenían que llevarle una evidencia a su padre. Y se lo llevaron. Y aunque no sabemos lo que pasó en el camino, ya no había túnica, ya no había cobertura del padre. Cuando no hay túnica y no hay cobertura, hay esclavitud y cadena. Y dice la Biblia que los ismaelitas se lo vendieron ahora a Potifar. Potifar es aquel que sabe que Dios está contigo y por eso te usa. Potifar es el que sabe que Dios tiene algo contigo y que la gracia de Dios está en ti y te usa para beneficio. Este es Potifar. Y en el vagón del tren de José se montó Potifar. Y cuando está José allí, apareció la esposa. Y comenzó a mirarlo. Y lo observaba y veía que era, dice la Biblia, que era de hermoso parecer. Y le hizo una propuesta. Porque en el vagón de tu vida también se van a montar gente que te va a incitar a pecar. Que te va a incitar a hacer lo contrario de lo que Dios quiere para ti. Y le dice, ¿y por qué no nos acostamos los dos? ¿Qué no era lo que le estaba diciendo la mujer a José? Vamos a pecar. Vamos, yo adultero contigo. Pero la integridad del muchacho, porque no era que no tenía, no sentía, porque la Biblia dice que hasta Elías era un hombre de bajas pasiones. Era la integridad del muchacho, y soy yo de las que creo que el muchacho decía, hay un sueño que se va a cumplir, y si yo me acuesto contigo, ese sueño se trunca. Pero hay gente
que en la primera propuesta de la mujer de Potifar cae. Porque es que la mujer de Potifar siempre te va a llevar a sentir placer. Y vamos a ver. Porque es que la Biblia dice que el pecado es dulce. Vamos a ver. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído por la mujer de Potifar? Que hay una palabra de parte de Dios, pero la mujer de Potifar se te acercó y ya tenías otra vestidura. Y dice la Biblia, para que José huyera, la mujer de Potifar tenía que haberlo tocado. Porque el pecado te va a tocar. El pecado te va a llegar a tocarte para que tú caigas. Pero dile que está a tu lado, corre como José. José tenía otra vestidura. Pero dice la Biblia que cuando la mujer de Potifar comienza a molestarlo, José huye. Cuando huye, ella le arranca una vestidura. La del servicio. Por eso es que ya no sirves. Por eso es que ya no quieres levantarte a servir. Porque preferiste a la mujer de Potifar. Y ella se lo arranca. Y usted conoce la historia. Porque dice la Biblia que cuando su esposo llegó, ¿qué fue lo que le enseñó? La evidencia. Se me metió en los secretos, dijo ella. Él fue el que me sedujo. Y como yo me negué, él dejó. Cuando iba a huir, dejó su manto. Y aquel que lo estaba usando por su don, no creyó en José. Porque la gente que te usa por conveniencia no va a creer en ti cuando tú lo más lo necesitas. No creyó en José. E inmediatamente lo metió en la cárcel, en donde había otro pasaje. Y dice la Biblia que el carcelero vio la gracia de Dios en José. Y colocó a José como principal entre los presos. Y dicen las escrituras, y Dios estaba con José. Y todo lo que José tocaba prosperaba. Pero este carcelero, aunque le hablaba a José, le decía a José de que tú vas a ser el Señor de ir a la cárcel, no hizo nada por él. No intercedió por él. Es gente que se aprovecha de ti, pero ni siquiera ora por ti. Ni siquiera intercede por ti. Gente que se aprovecha de tu llamado, de tu talento. Gente que se aprovecha de los beneficios que tú tienes. Y allí había otros pasajeros que en un momento determinado se iban a montar en el vagón de la vida de José. Dice la Biblia que un día el copero y el panadero tuvieron un sueño. Comenzaron a contarlo. Podemos ver que José más nunca soñó. José más nunca, dice, en ningún registro dice que José volvió a soñar. Ahora José en la cárcel, con otra vestidura de prisión, de preso, en donde José no se defiende, en donde lo blasfema, en donde lo acusan de algo que no hizo. José ahora es intérprete. Y comenzó a interpretar los sueños del copero y del panadero. Al panadero le dijo, esas 3 coronas que viste son 3 días. O sea que en 3 días a ti te van a quitar la cabeza. Y no vas a tener dónde poner esas coronas. Al copero le dijo, a los 3 días el faraón te va a sacar de este lugar. Y vas a volver a retomar el cargo que te quitaron violentamente. Y le digo al copero, solamente te digo algo. Intercede por mí. Toda la gente que había pasado por la vida de José, ninguno había intercedido por él. Se habían aprovechado de él. Pero ahora viene José y le dice al copero,
Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Habla de mí. Pero dice la Biblia que el copero salió, Faraón lo perdonó, pero se olvidó de ese vagón que un día se subió. Hay gente que tú estás esperando que sea agradecido contigo, pero estás esperando el agradecimiento en tu tiempo y no en el tiempo de Dios. Hay gente que usted dice, ¿por qué si tanto lo ayudé, ahora no me está ayudando a mí? Se olvidó. Y un día me dijo que sí, que me iba a ayudar, y ahora no lo está haciendo. Dice la Biblia que pasaron 2 años. Y después de 2 años, dicen las Escrituras que Faraón tuvo un sueño. ¿Sabe? No podemos adelantar a lo de Dios. Usted y yo no podemos adelantarnos porque nos va a pasar como Sara. Vamos a tener un Ismael de por vida por adelantarnos a los procesos de Dios. Y José quizás no entendía el por qué el copero, que se le hizo verdad la interpretación que José dio, ¿por qué no fue a interceder y a decirle al faraón, ¿sabe qué? Esto me lo dijeron hace 3 días atrás. Allá hay un muchacho que interpreta sueños. No lo dijo, pero ¿sabe por qué no lo dijo? Porque José tenía que esperar que el faraón soñara. Y nosotros tenemos que esperar que aquel que tiene el poder para sacarnos de donde estamos tenga un sueño. Y cuando tuvo el sueño, él dijo, he tenido un sueño. Yo vi 7 vacas gordas, 7 vacas blancas, 7 espigas de trigo hermosas con frutos, 7 secas. Pero ¿quién puede interpretarme su sueño? Llamó a toda la gente de su reino y nadie interpretaba su sueño. Hasta que dice la Biblia que el copero se acordó de José. Y dice, ¿sabes qué? Cuando me quitaron mi cargo violentamente, cuando me juzgaron sin ningún motivo, cuando me metieron en prisión a comer pan de aflicción y agua de angustia, yo tuve un sueño allí en la prisión. Y allí había un hombre que me interpretó y tal cual como me dijo, así sucedió. Quizás el faraón dijo, ¿cómo se llamaba ese muchacho? José, un extranjero. Y lo mandó a sacar. Ese día se montó en la vida de José, el faraón. En el vagón de la vida de José se monta el faraón. Y después que se monta el faraón y le cuenta a Moisés, a José, todo lo que tiene el sueño, y José le dice todo lo que tiene que hacer. Tienen 7 años de aflicción, 7 años de escasez, 7 años de cielo cerrado, pero en los 7 años de abundancia tienes que aprender a guardar para los 7 años de escasez. Y el faraón decía, pero yo no sé hacer eso. ¿Tú lo sabes hacer? Sí lo sé hacer. Te voy a poner el Señor de todo. Y ese día que lo puso el Señor de todo, estaba dando evidencia del sueño de José, que tuvo un día que le contó a sus padres. Déjame decirte algo, vendrá un momento en donde tú te vas a acordar cuando Dios te comience a posicionar y tú vas a decir, esto ya yo lo soñé porque yo tuve el sueño de Dios. Ya yo lo soñé. Y lo puso, dice la Biblia, que lo puso Señor de toda la tierra. Y él comenzó a administrar. En tiempo de abundancia comenzó a construir graneros y comenzó a meter allí. Comenzó el Señor a abrir los cielos para José y comenzó José a administrar todos los bienes del faraón y del reino y de la tierra. Ahí estaba José, siendo el Señor de todo. Pero cargaba, ya no era la vestidura de colores, ya no era la vestidura de esclavo, ya no era la vestidura de prisionero, ahora era una vestidura diferente, ahora era la del Señor de toda la tierra, y solamente faltaba todas las 11 espigas
sé en qué estación está. Quizás tú estás diciendo, ay, pastor, yo apenas voy por la estación en donde estoy en el pozo, en donde estoy encadenado, en donde estoy en presión. Quizás no has llegado a la posición donde estás con el faraón. Pero me llama la atención porque cuando vivieron los 7 años de escasez, la historia se va al comienzo de donde salió José. En la primera estación, donde parte el tren, donde tu vagón comienza a moverse, allá se fue la historia. Y dice la Biblia que Jacob le dijo a sus hijos, hay hambre, tenemos que alimentar a 70 personas, no hay comida y hemos escuchado, solamente hay alimento en Egipto. Vayan hasta allá. Dice la Biblia que cuando los hermanos de José fueron hasta allá, José los reconoció. Pero ellos no a José. Quien había cambiado la apariencia era José. Y él los vio igualitos, mis hermanos. Dice la Biblia que no aguantaba las ganas de llorar. Porque saben algo. Dice la Escritura que de toda cosa guardada, porque de él, José aprendió a guardar su corazón de tal manera que cuando vio a sus hermanos no los vio para reprochar. Él quería abrazarlos, pero no podía, porque tenían que ver a ver si ellos habían cambiado su corazón. Por eso es que muchos de nosotros, las personas que nos hacen daño, yo te perdono, te quiero, pero te dejo. ¿Cómo acercarme a alguien que me hizo daño? ¿Cómo acercarme a alguien o dejar que se me vuelva a acercar a alguien que me aborrece, que deseaba mi muerte, que me envidiaba? Alguien que no le importó y me vendió. Pero me llama la atención porque cuando ellos se dieron cuenta que era José y le recuerdan lo que hicieron, José le dijo, pero no fueron ustedes. Ustedes no fueron los que me trajeron para acá. Fue Dios. Y que Dios quiere usarlos a ustedes y ustedes montarse en el vagón de mi vida, sí. Que Dios los usó a ustedes para impulsarme hasta acá, sí. Pero quien me trajo aquí fue Dios. Y un día, aquel viejito que despidió a su hijo diciendo, ve a ver a tus hermanos. Mira cómo están tus hermanos. Mira cómo están las ovejas. Y regresa. Ese viejito no se imaginaba que no iba a volver a ver de regreso a su muchacho. Y que pasó el tiempo. Y ahora le dijeron, y me llama la atención porque ya no se llamaba Israel, se volvía a llamar Jacob. Dice la Biblia, le dijeron a Jacob, José vive. Y le contaron, y dicen las escrituras que cuando Jacob vio los carros que estaban afuera de José, que lo mandó a buscar, dice la Biblia, y revivió el espíritu de ese hombre que tenía un espíritu muerto. Porque la envidia, la arrogancia, la gente que tenía a su alrededor, su propia familia, le había causado un dolor de tal manera que su espíritu estaba muerto. Y dice la Biblia, y revivió el espíritu de Jacob. Y dijo Israel, basta ya, mi hijo vive. Israel se montó en ese vagón a encontrarse con José. Y para finalizar, le quiero decir algo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 15 que Dios le habla a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Tu descendencia será grande. Pero un momento en donde tu descendencia tendrá que irse a tierras extranjeras y allí en tierras extranjeras se levantará un hombre que no va a conocer tu descendencia y las va a llevar a esclavitud y van a estar en esclavitud por 430 años. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Pero después yo voy a ir y me voy a presentar y los voy a sacar con brazos fuertes de ese lugar. A ver, me llama la atención porque
cuando ellos van a conseguirse con José, el faraón le entrega tierras a la familia de José y se queda allí. Dice la Biblia que Jacob al morir le dijo a José: no me vayas a enterrar aquí, llévame a la tierra en donde mis padres dijeron que vamos a estar, allí donde yo enterré a Abraham, donde se enterró a Sara, donde se enterró a Isaac, donde se enterró a Rebeca, donde yo enterré a Lea. Entiérrenme ahí en Macpela, en el valle de Hebrón. De donde salió José, allí estaba Macpela, el valle de Hebrón. Y dice las escrituras que el faraón entrega tierras y habitan con ellos. Pero el día que también José iba a morir, el día en que José iba a llegar a su última estación, en donde las puertas se iban a abrir y José más nunca iba a montarse, porque llegará un momento en el que se baje, se ausente, más nunca habrá otra estación para montarnos. Dice la Biblia que José le dijo a sus hermanos: ciertamente Dios los va a volver a visitar, y cuando los visite, solamente le pido algo: llévense mis huesos. ¿Saben? Después de eso, dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José y comenzó a cumplirse lo que Dios dijo. Y ellos estuvieron 430 años en esclavitud. Los hermanos de José, todos, murieron en Egipto. Pero déjenme decirle algo. ¿Saben quién fue el único que regresó al valle de Hebrón? El único que regresó a la tierra prometida fue José. Dice la Biblia que cuando Moisés, el faraón, da el decreto de que todos los hebreos se vayan a su casa, que se vayan a hacerle fiesta a Dios en el desierto, dice la Biblia que Moisés lo primero que hizo fue levantar los huesos de José. El único que regresó a la estación del principio fue José. Vamos a ponernos sobre nuestros pies mientras usted le da un aplauso al Señor. Si usted ha entendido el mensaje, si usted ha entendido el mensaje, hay gente en su vida que se le va a montar, gente que usted ama, gente que le hicieron daño, gente que usted mientras más ha ayudado lo traicionan, gente que le da la espalda, pero también va a montarse gente solidaria, gente que se va a quedar contigo en las buenas, en las malas. Va a haber gente en tu vida que va a caminar contigo, que cuando usted tenga los brazos caídos y cansados, va a haber un y un Aarón que se los va a levantar. Va a haber gente que se va a montar en su vagón para impulsar el cumplimiento del llamado profético, de lo que Dios dijo de usted. Va a haber gente que lo va a ayudar a que se cumpla. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.